El oeste de Rusia está en llamas en estos momentos. Ucrania lanzó sorpresivamente una ofensiva en dirección a territorio ruso en Kursk. Entraron con tanques de guerra, con blindados, más de 1000 elementos. ¿Qué es lo que realmente busca Ucrania haciendo este tipo de acciones? Sobre todo, y esto es lo más delicado de lo que hoy vamos a analizar, dispararon con armamento pesado cerca de una central nuclear rusa. ¿Están preparando un contraataque a esta central nuclear cerca de Zaporizhia? ¿O es una operación que ha despertado ya una verdadera ofensiva que yo creo que la OTAN no esperaba este grado de respuesta que parece haber empeorado toda la situación? Resulta que un grupo de militares ucranianos entró en Kursk con equipo pesado. Y eso pues ya generó mucha especulación y preocupación. ¿Quién planeó este ataque? ¿Fue con el consentimiento de la OTAN? ¿Fue la OTAN quien lo planeó o tuvo alguna implicación? Bueno, pues todo empezó con un bombardeo masivo ucraniano, lo peor de todo, contra civiles en Kursk, como un ataque terrorista. Este ataque dejó 3 muertos, 18 heridos, según el gobernador en funciones, Alexei Simorniv. En su canal de Telegram compartió ya y confirmó esta información. Con el tiempo se supo, después de que el alcalde diera su informe, que el número de víctimas había aumentado y esto pues había convertido a la situación todavía más complicada. El Ministerio de Defensa ruso dijo que hasta 300 tropas ucranianas, imagínense, entraron con 11 tanques de guerra, más de 20 vehículos blindados y tomaron por sorpresa esta región que no es una zona militar, que no era el frente de guerra. Entraron a territorio ruso a disparar a quemarropa. Es grave porque ¿cuál es el verdadero objetivo de un ataque de esta magnitud? ¿Con qué motivo? ¿Por qué arriesgar tanto en una operación así? Bueno, pues las fuerzas ucranianas fueron rápidamente repelidas, fueron empujadas de regreso los pocos que lograron sobrevivir. Algunos informes sugieren que aún estaban controlando ciertos asentamientos de Kursk en algunos grupos de Telegram, pero después se supo que prácticamente habían sido fumigados. Rusia seguía haciendo frente el miércoles a una incursión ucraniana lanzada el martes en la región fronteriza de Kursk, donde 5 civiles murieron y otros miles fueron evacuados debido a los combates. Según Moscú, hasta 1000 soldados ucranianos participan en la operación. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, señaló que el avance de las tropas de Kiev fue detenido por la aviación y la artillería. El presidente ruso Vladimir Putin denunció una provocación. Tendremos que empezar con los eventos que están sucediendo en la región de Kursk. Como saben, el régimen de Kiev ha lanzado otra provocación a gran escala. Está disparando indiscriminadamente con varios tipos de armas, incluyendo cohetes, contra edificios civiles, casas residenciales y ambulancias. Por su parte, Ucrania anunció la evacuación obligatoria de miles de personas de la zona fronteriza situada frente a la región rusa de Kursk. Desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, se produjeron varias incursiones en Rusia de combatientes procedentes de Ucrania. El ejército ruso afirmó haberlas repelido cada vez, pero algunas de ellas lo obligaron a recurrir a artillería y aviación, como en este caso. Esta operación se produce mientras las fuerzas de Kiev padecen faltas de municiones y nuevos reclutas, mientras intentan contener el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania en los últimos meses. Pues algunos analistas, como el conocido blogger Yuri Podolovka, ha dicho ya que el objetivo de esta situación podría ser en realidad atacar la central nuclear de Kursk, la central rusa, y si esto llega a confirmarse, pues sería muy grave. La idea que estaría detrás de esto, y no sabemos cuál es el grado de implicación que la OTAN pudo haber tenido en este ataque, pues sería controlar como una herramienta de chantaje esta zona para, pues básicamente obligar a Moscú a negociar bajo términos favorables para Kiev de que se retire, no de la victoria, fíjense, ya nadie está hablando de la victoria para Ucrania, incluso los mismos ucranianos ya están hablando de la idea de que Rusia pueda tomar menos territorios, los menos posibles, y entonces esta sería
una baraja de cambio. Hay otros, por ejemplo, el canal de Telegram de Cerrada cree que pues esta ofensiva podría en realidad ser un distractor. Y a mí me parece que esta teoría tiene un poco más de lógica, porque en ese caso la verdadera intención pues podría ser obligar a Rusia a redistribuir sus fuerzas, y esto pues haría que mientras se distraen en esta zona, pues se debilitan otras áreas estratégicas, como por ejemplo Zaporizhia precisamente. Y esto nos lleva a preguntarnos pues si es esta una maniobra de distracción ucraniana planeada por la OTAN, o si hay un objetivo más profundo como atacar una central nuclear rusa, porque eso sería gravísimo, podría desencadenar un desastre nuclear en la zona. Este canal de Breitbart también comparte una opinión que me parece que es bastante relevante, porque lo que dice es que esta operación ya había sido planeada meticulosamente y que las concentraciones de fuerzas ucranianas en la frontera pues nos confirman de alguna manera que estos combates que hoy estamos viendo aquí pues podrían continuar por varios días, y esto pues nos hablaría de un nivel de coordinación con la OTAN, usando tanto la guerra física como la guerra de información para intentar desestabilizar a sus oponentes, y que haya un cierto grado de presión de la población rusa pidiendo que se proteja territorio ruso y que exista algún repliegue, por decirlo así, de tropas de algunas otras áreas. No sabemos de cuál, lo más seguro es que sería Zaporizhia, por ejemplo. Y en la medida en la que vamos viendo cómo se va desarrollando esta situación, yo creo que es muy importante entender qué es lo que había pasado antes, cuáles son los antecedentes, cuáles son las tácticas de guerra, no solo de Ucrania, también de Rusia. Por ejemplo, en el 2023 Ucrania, como vieron en este video de nuestros amigos corresponsales de AFP, ya habían intentado una ofensiva muy parecida a esta, pero en Belgorod. Y bueno, yo creo que eso también pudiera darnos una idea de cómo va a terminar esto. ¿Qué pasó en esa ofensiva de Belgorod? Pues falló. Esta vez parece que Ucrania sí aprendió un poco de sus errores, por lo menos un paso más, porque aplicaron eso, pero en Kursk, y por lo menos lograron entrar. Eso ya fue un avance. Los pocos que lograron salir, según la información que se confirma, pues fueron los suertudos, que no fueron necesariamente todos los que ingresaron. Hay varias incursiones anteriores, como por ejemplo el ataque de marzo del 2024 en Novaya, en Tabolshanka, que amplió precisamente esta línea de combate. Y ya no solo incluiríamos a Belgorod y a Kharkov, sino que también estaríamos ya con esto oficialmente metiendo en la lista pues a Kursk. Y esto nos estaría mostrando el nivel de la expansión en el conflicto, que ya va a tener repercusiones por el bando ruso, por supuesto. Pero yo creo que la pregunta principal aquí que tenemos que hacernos es: ¿qué busca Ucrania con esta operación en Kursk? No parece ser solamente una serie de incursiones tácticas. Estos ataques pues parece que están planeados por unidades significativas que estarían pues de alguna manera intentando pues que existiera un repliegue de las fuerzas rusas, y que habría cierto nivel de inteligencia de la OTAN. También eso es lo que hoy están suponiendo ya varios. Todos estos intentos de penetrar esta región de Sucha y poner esta presión precisamente sobre Kurchatov, donde está precisamente la central nuclear, y esto es lo más riesgoso que estamos viendo aquí, pues nos habla acerca de esta posibilidad de que Ucrania esté jugando con una amenaza nuclear, y esa raya es demasiado peligrosa. Sí, es un juego psicológico contra los rusos, pero es un juego en el que también Ucrania tiene mucho más que perder. Y hay algo que hay que mencionar aquí: el hecho de que Ucrania esté lanzando estos ataques que parece como que van en dirección a la central nuclear de Kursk es muy preocupante, porque estamos hablando de una instalación que, si Ucrania tuviera éxito y fuera dañada, pues desencadenaría una catástrofe nuclear de proporciones inimaginables. Ya nos podemos imaginar cómo respondería Rusia a Ucrania si Ucrania desatara una catástrofe nuclear en Kursk. Ojo con esto, porque eso sería
pues un casus belli nuclear. En guerra ya están, pero no nuclear. Y si de alguna manera esto desencadenara una respuesta nuclear en parte de Ucrania al lanzar este ataque en una central nuclear, pues ¿cómo respondería Rusia? Pues seguramente su respuesta también sería nuclear. Ya tiene las armas desplegadas. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que este tipo de tragedias como Chernobyl, como Fukushima, lo devastador que puede ser un accidente de este tipo, pues ahora imagínense que una central nuclear se convierta en un objetivo militar. Eso deliberadamente, eso es jugar con fuego, y no es cualquier fuego, es un fuego nuclear con el que Rusia también puede responder, y las consecuencias para Ucrania serían aún más devastadoras, y ese fuego podría arder por siglos. Entonces, el hecho de que Ucrania esté llevando a cabo estas operaciones militares tan cerca de una central nuclear rusa es sumamente irresponsable. Nos muestra un nivel de irresponsabilidad de Zelensky alarmante. Esa posibilidad de que cualquiera de estos proyectiles que se lanzaron hace un momento pudo haber una bomba, un misil. Incluso imagínense que uno de estos armas, una de estas bombas haya sido de armamento de la OTAN seguramente, y que hubiese dañado instalaciones nucleares rusas y hubiera desencadenado, ni Dios lo quiera, una catástrofe nuclear, hubiera tensado aún más esas líneas rojas al punto de romperlas, y ya estaríamos hablando de una línea nuclear. Y luego pues es una amenaza que hay que, sobra decirlo de alguna manera, pero no es solamente física, también pues es una amenaza psicológica que ya nos está diciendo que usualmente vemos este pandero de la amenaza nuclear que lo trae la OTAN, que lo trae Rusia, y ahora también lo trae Ucrania. Aun cuando Ucrania no tiene armas nucleares en estos momentos, y esperemos que así sea, pues siempre ya está jugando con una amenaza nuclear al apuntar a una central nuclear rusa. Es el problema de esta operación ucraniana. Hay varios medios que están confirmando, por supuesto, si quieren leer más al respecto, el origen de esta nota, las implicaciones, cuál sería el verdadero objetivo. Me parece que la perspectiva de esta nota se las recomendamos porque me parece muy interesante. Habla acerca de que el objetivo real sería en dos vías. La primera, atacar la central nuclear de Zaporizhia, o dos, que también sería preocupante, pues un distractor para lograr que Rusia repliegue algunas de sus tropas, pero también de cómo Ucrania ya no está hablando de ganar la guerra. Simplemente de lo que está hablando es pues de que Rusia ocupe la menor cantidad de territorios posibles una vez que esta guerra pues se termine. ¿Cómo respondió Rusia a estos ataques, por cierto? Pues ya se lo imaginarán. Seguramente esta respuesta no ha terminado aún, apenas ha comenzado, pero ya las imágenes que ustedes vieron en un principio de este podcast son reales y son de hace unos momentos. Es parte de la ofensiva que se lanzó en la región de Sumy, desde donde muchos de estos ataques fueron lanzados. ¿Se acuerdan? Los ataques ucranianos. ¿Se acuerdan? Fíjense nada más, lo decíamos antier en esta mesa, platicábamos de cómo para Rusia era muy importante tomar Sumy porque es muy peligroso, porque desde ahí Ucrania lanza muchos ataques a territorio ruso. ¿Se acuerdan que lo decíamos? De que ese era el verdadero juego de poder en Sumy, y que para Rusia, cuando esta guerra se termine, tener el control de Sumy, que es una localidad de más de 700,000 habitantes, o neutralizarla es básico, porque es la manera en la que ellos se podrían garantizar que no se van a lanzar nuevos ataques a territorio ruso. Y miren, hoy este ataque precisamente se lanza desde aquí, desde Sumy, nuevamente. Y esto pues es parte de un esfuerzo más que está haciendo Rusia ahora para intentar tomar el control de Sumy por cosas como esta. Y pues ahora la pregunta es si eso va a ser suficiente, si esa respuesta va a detener los ataques frecuentes de Ucrania desde la región de Sumy, o si hay otra manera de garantizar la seguridad de Kursk. Pues vamos a ver en las siguientes horas cómo se desenvuelve esta situación, que por supuesto varios canales de Telegram ya están difundiendo varios rumores sobre evacuaciones, videos falsos sobre movilizaciones. La realidad no es así. La realidad es que, como veían ustedes con la cobertura de nuestros amigos de AFP,
Rusia lanzó un ataque aéreo. Las tropas que ingresaron al territorio ruso, pues como entraron, salieron, pero no sin antes causar un daño terrible. Y no por esto deja de ser preocupante, sobre todo cuando vemos el objetivo final de Ucrania, que podría ser pues de varios tipos. Por un lado, pues sí ejercer un nivel de presión muy preocupante sobre Kursk, sobre Kurchatov, que podría ser pues un intento de crear un nuevo frente de conflicto para de alguna forma obligar a Rusia a dividir sus fuerzas, sus recursos, y pues por el otro lado también seguramente tomar el control de una central nuclear como la de Kursk, que eso sería una palanca así poderosa para Ucrania, para cualquier negociación futura, pero sumamente arriesgado, muy arriesgado, porque si en su intento de tomar esa central nuclear, que yo creo que es ingenuo pensar que lo lograrían, pero en el intento se daña esa central nuclear y se desencadena una catástrofe de ese tipo, olvídense de las consecuencias. Yo no creo que Rusia se tente el corazón para lanzar armas nucleares de vuelta a Ucrania. Lamentablemente todo indica que así sería. Si la historia nos ha enseñado algo, precisamente es que este tipo de herramientas de chantaje son muy peligrosas, no parece ser muy viable. Sobre todo si vemos las circunstancias en las que se han desenvuelto este tipo de ataques. Pero bueno, más allá de eso, precisamente la encuesta de hoy es esa. ¿Es justificable que Ucrania ataque cerca de una central nuclear rusa? Los invitamos a votar en nuestra encuesta que está en estos momentos por YouTube. Las opciones de respuesta son sí, para defenderse, no, es demasiado peligroso, o finalmente solo si hay alternativas viables. Pues vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación, que sobra decir que es por demás preocupante la forma en la que se está desenvolviendo ya, y también de alguna forma confirma lo que nosotros estábamos diciendo apenas antier en esta misma mesa acerca de la importancia para Rusia de tomar control de la localidad de Sumy, precisamente porque lo ve como un riesgo cada vez más grande que desde ahí se lancen ataques como estos. Y ahora se cruzó una línea muy delicada, porque ahora el ataque es nuclear, y esto entonces le da el pretexto perfecto ya a Rusia para tomar control con todo, para lanzar seguramente en los próximos días, ya verán si no, una ofensiva a gran escala sobre Sumy, en donde en el fuego cruzado pueden quedar muchos civiles que pueden ser lamentablemente utilizados como escudos humanos, y es parte de la irresponsabilidad. No puedes lanzar un ataque nuclear a una región usando un escudo humano de un área tan densamente poblada como Sumy, que tiene más de 600,000 habitantes, porque quienes van a sufrir al final del día son los ciudadanos que no tienen vela en este entierro. Gracias a todos por participar en nuestra encuesta de la noche. ¿Es justificable que Ucrania ataque cerca de una central nuclear rusa? El 77% cree que no, que es demasiado peligroso. Me sumo a esa estadística. El 14% cree que sí, para defenderse. Y el 9% cree que solo si hay alternativas. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están conectados aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.